episodio número 2821. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios. Estamos alcanzando y este jueves 6 de junio, el Espiritismo en los últimos días, segunda parte. Esta semana estamos abordando la lección número 10, el Espiritismo desenmascarado, con el texto a memorizar de Primera de Tesalonicenses capítulo 4, 16 y 17. El mismo Señor descenderá del cielo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes, a recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, 16 y 17. Hemos recibido un banquete espiritual y qué bueno que en Estudio Sistemático de la Biblia, Audios de Bendición, con Omar Medina, el objetivo es que usted pueda estudiar la palabra de Dios, que este programa sea, como siempre decimos, una referencia, que sea una especie de consulta para que usted pueda llenar mejor su lección y a la vez entender algunos puntos que no se entendieron. Otra cosa que estamos haciendo es llegando a los amigos y también a los que no conocen esta verdad, y qué bueno que cada uno de ustedes hace esto posible. Sigan en sintonía con nuestro programa que apenas iniciamos. En este momento vamos a compartir la palabra de Dios, pero antes vamos a orar. Y al final del programa también estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio Audios de Bendición con Omar Medina. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. En este momento pedimos que tú bendigas y dirijas este programa, que bendigas y dirijas la vida de esa persona que está escuchando, sin importar que esté guiando, que esté en algún lugar de la casa o donde quiera que esté en su trabajo, que tu bendición le alcance para que de esa manera podamos cada uno de nosotros edificarnos en ti. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Espiritismo en los últimos días, segunda parte. Nuestra esperanza de salvación está cimentada en Cristo. Sus manos manchadas de sangre nos llaman a aceptar el sacrificio tan gratuitamente ofrecido a un costo infinito. Pronto Cristo regresará para reclamar a los suyos, tal y como lo dice Tito capítulo 2, versículo 13, llama la bendita esperanza a la segunda venida de Cristo. Y eso es lo que anhelamos. Anhelamos que Cristo regrese, pero obviamente Él está esperando que cada persona, la cual Él ha llamado y ha comprado con su sangre, acepte el llamado para entonces ya venir a buscar a su pueblo. Pero por otro lado, el objetivo de Satanás es destruir esta esperanza. Por eso hará milagros, señales, prodigios, cualquier cosa que él pueda alejar a la gente de la verdad bíblica y de la salvación en Cristo. No por nada, Apocalipsis 14:12, Apocalipsis capítulo 14, versículo 12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. En la lucha final, Satanás hará todo lo posible para impedir que la gente guarde los mandamientos de Dios o que tenga la fe de Jesús, o ambas cosas.
Así que él va a buscar, como dicen en Puerto Rico, que el que no tiene dinga tenga mandinga. Eso se aplica en otro sentido, se aplica más en el sentido de la etnia, que todos tenemos quizá raíces, además de los españoles o de los europeos, tenemos raíces, en el caso, ¿verdad?, de Puerto Rico, República Dominicana, todo el Caribe, tenemos esa mezcla de los taínos y de los africanos, pero yo lo estoy empleando porque el enemigo va a buscar que o tengas el problema de que no guardes alguno de los mandamientos, o que tengas el problema de que no sigas o que no tengas la fe de Jesús, o va a procurar que no tengas ninguna. Por eso fue que dije, él va a procurar que si tú no tienes dinga, tengas mandinga. Eso es una frase, ¿verdad?, para que se nos haga más fácil reconocer este asunto. De allí la necesidad de tener cuidado con cualquier enseñanza que, aunque venga acompañada de señales, de prodigios y de milagros, nos aleje de cualquiera de estas dos características del remanente. Es por eso que se nos invita a leer de inmediato a Mateo capítulo 24, versículos 23 al 27, luego 2 de Corintios 11, del 13 al 14, luego 2 de Tesalonicenses capítulo 2, del 9 al 12, para responder a la pregunta, ¿qué nos dicen estos pasajes acerca del poder engañoso de Satanás y de su manera de obrar? Acompáñame a la lectura de la Santa Palabra de Dios. Mateo capítulo 24, versículos 23 al 27. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que, si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Gloria a nuestro Dios por este texto maravilloso de Mateo capítulo 24, versículos 23 al 27. Ahora veamos lo que dice 2 de Corintios capítulo 11, versículos 13 al 14. Porque estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Ahí está lo que dice 2 de Corintios 11, 13 y 14. Ahora veamos lo que dice 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 9 al 12. Inicuo, cuyo advenimiento es obra de Satanás, con gran poder y señales prodigiosos, y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Eso es lo que dice 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 9 al 12. Ahora sí, respondamos a la pregunta, ¿qué nos enseñan estos pasajes acerca del poder engañoso de Satanás y su manera de obrar? Bueno, estos pasajes nos enseñan que el enemigo intentará engañarnos, pero no podrá. Aquellos que estamos basados en la Biblia no seremos engañados. Noten cómo dice incluso textualmente el versículo 10 de 2 de Tesalonicenses, que con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, no es para los que se salvan.
El enemigo no engaña al que está salvo en Cristo, porque el que está salvo en Cristo, ese recibió el amor de la verdad. Pero el que no está en Cristo, noten qué interesante como la Biblia lo dice, que Dios les envía un poder engañoso. Y ahí yo voy a defender un poquito a Dios. Y lo digo defender, aunque Él no necesita que yo lo defienda. Él puede defenderse solo, pero en base a lo que sería un buen estudio teológico, una buena interpretación teológica de la Biblia fue escrita por hebreos, y los hebreos son orientales, y los orientales, es sabido incluso que en el mundo oriental, ellos asumen que todo es voluntad de Dios. Si llueve, es voluntad de Dios. Si no llueve, voluntad de Dios. Si el día está nublado, dicen, qué bello está el día. Si el día está soleado, qué bello está el día. Porque todo es voluntad de Dios. Entonces, ellos entienden que Dios es responsable de lo que no evita. Y como Dios no evita que el que quiera ser engañado sea engañado, entonces aquí se entiende que Dios envía un poder engañoso, pero la realidad es que Dios no les envía un engaño a aquellos que se quieren perder. Literalmente es que aquellos que se quieren perder, Dios deja que se pierdan, pero es porque la persona desea. Yo siempre he dicho incluso que para Dios no es grato el llevar una persona al cielo, o sea, no va a ser feliz para Dios llevar una persona que lo que quiere estar en el mundo. Si usted lo que quiere estar en el mundo, Dios no lo va a llevar. Si usted quiere estar en el cielo, si a usted le gustan las cosas de Dios, le gusta escuchar palabra de Dios y no se cansa de tener a Dios en el primer lugar de su vida, usted va a estar con Dios. Eso es sencillo, porque nadie va a ir obligado al cielo. ¿Se dan cuenta? De ahí que la importancia es que cada uno de nosotros no se deje engañar, porque ya en el último tiempo Satanás llevará a cabo su engaño final. Noten lo que dice esta poderosa cita del libro El conflicto de los siglos, el libro El conflicto de los siglos, dentro del capítulo 40, ese capítulo maravilloso, 40, titulado El tiempo de angustia, y específicamente sería en la página 608. Noten lo que dice. Pronto aparecerán en el cielo signos pavorosos de carácter sobrenatural, en prueba del poder de obrar milagros de los demonios. Los espíritus de los demonios irán a los reyes de la tierra y a todo el mundo para encarcelarlos en engaños y ungirlos a que se unan a Satanás en su última lucha contra el gobierno de Dios. Mediante esos agentes, tanto príncipes como los súbditos serán engañados. Surgirán personas que se darán por el mismo Cristo y reclamarán los títulos y el culto que pertenecen al Redentor del mundo. Realizarán maravillosos milagros de sanidad y asegurarán haber recibido del cielo revelaciones contrarias al testimonio de las Escrituras. El acto capital que coronará el gran drama del engaño, que será que el mismo Satanás se dará por el Cristo. Hace mucho que la Iglesia profesa esperar el advenimiento del Salvador como consumación de sus esperanzas. Pues bien, el gran engañador simulará que Cristo habrá venido. En varias partes de la tierra, Satanás será manifestado a los hombres como un ser majestuoso, de un brillo deslumbrador, parecido a la descripción que da Juan del Hijo de Dios en el Apocalipsis, del libro El conflicto de los siglos, dentro del capítulo 40, el tiempo de angustia, y específicamente la página 608. Se hace la pregunta final:
Pero antes de la pregunta final, vamos a escuchar el poderoso comentario teológico del doctor y pastor Franklin Martí, y no voy a comentar la cita que acabo de leer porque va relacionado muy de cerca con lo que el pastor va a enseñar, porque precisamente él va a hablar de Saúl y la pitonisa, o Saúl y la bruja de Endor, así como lo habíamos mencionado el día de ayer. Bienvenido, pastor y profesor. Cuando nosotros conversamos con personas que creen en la inmortalidad del alma, muchas veces mencionan el suceso de Primera de Samuel, el capítulo 28, donde Saúl va y conversa con la pitonisa de Endor o la adivina de Endor. Ya de por sí, ya sabemos que esto es algo obscuro, algo no agradable, porque Saúl va a consultar con una pitonisa, con una hechicera, como hoy llamaríamos una bruja. Y en este caso, Saúl hasta tiene que vestirse, claro, para engañarla a ella, porque eso no estaba permitido en Israel. De todas maneras, cuando Saúl conversa con la pitonisa, le dice que él quiere que le haga venir a Samuel. Y cuando la mujer, con sus hechicerías, según la palabra de Dios, dice en el versículo 12, al ver la mujer a Samuel, lanzó un grito y dijo a Saúl: ¿por qué me has engañado? Dice el versículo 13, pues tú eres Saúl. Y Saúl le contesta: no temas, ¿qué has visto? Y entonces la mujer le dice: he visto dioses que suben de la tierra, dijo la mujer a Saúl. Aquí vemos un asunto interesante. La mujer le dice: he visto dioses. De paso, el texto hebreo, eso es lo que dice Elohim. Y pues ya hemos explicado en otras conversaciones que la palabra Elohim es una palabra plural de por sí. He visto dioses. La pregunta ¿es Samuel un dios? Evidentemente no lo es. No es un dios. ¿Por qué la mujer dice he visto dioses? Pues la mujer vio una figura de un ser divino. ¿No pudo haber visto ella a un ser demoníaco, en este caso a un ángel caído del cielo? Pues eso precisamente es lo que dice 2 de Corintios capítulo 11, los versículos 13 y 14, que Satanás se viste como un ángel de luz. De paso también, cuando están conversando, pregunta en el versículo 14, Saúl dice: ¿cuál es su forma? Y entonces la mujer le contesta: un hombre anciano viene cubierto de un manto. Y entonces Saúl, dice el texto bíblico, que comprendió que era Samuel, y cayendo rostro en tierra, hizo una gran reverencia. Aquí hay varios inconvenientes. Lo primero es que el texto bíblico nos dice en el versículo 12 en adelante, dice: al ver la mujer a Samuel, lanzó un grito y dijo a Saúl, ¿por qué me has engañado? Pues eres Saúl. No temas, ¿qué has visto? Y le respondió: he visto dioses que suben de la tierra. De ahí de por sí hay un problema. Dios no sube de la tierra. Dios baja del cielo, porque Dios está en el cielo. Dios no está en la tierra para subir de ella. Quienes suben de la tierra son los demonios, porque la tierra es el lugar de encarcelamiento de los demonios, de los ángeles caídos. Por lo tanto, ya ese texto bíblico de por sí está dejando bien claro que no está hablando de un ser que fue al cielo, en este caso Samuel, porque si hay inmortalidad del alma, Samuel al morir subiría al cielo. Eso es lo que creen los que hablan de la inmortalidad del alma, que cuando uno muere va al cielo. Por lo tanto, en realidad Samuel debió haber bajado del cielo. Si sube de la tierra, no es Samuel vivo. Aquí hay un ser demoníaco que ha tomado la apariencia de Samuel y hace un engaño, ejecuta un engaño para Saúl, porque ese es el plan de Satanás. Ya que Saúl ha venido a su terreno, pues él toma todo lo que tiene a su alcance para robarse, si se puede decir así, la vida, no solamente la vida terrenal, física de Saúl, sino también atentar contra su vida eterna.
Gloria sea nuestro Dios. 1000 veces, gloria a Dios, hubiese dicho Mar. Escuché clarito que dijeron amén. Es sumamente interesante lo que acaba de decir el pastor Martí acerca del problema en el que estamos metidos. Y no solamente es este tiempo. En este tiempo se ha intensificado la actividad del espiritismo. Pero desde tiempos antiguos, imagínense ustedes, desde Saúl, el hombre viene siendo engañado, y especialmente el hombre que se aleja de Dios. ¿Por qué? Porque Saúl ya estaba en cuerpo y alma entregado a Satanás, como dicen. Ahora, no se confunda, cuerpo más aliento de vida es el alma. Así que Saúl estaba no solamente en su vida física ya endemoniado, sino que también él estaba entregando su vida eterna, entregando podría decirse, entregándole el contrato al enemigo al ir a consultar una bruja, sabiendo él que no fue el espíritu de Samuel, sino los demonios que se hicieron pasar por Samuel. En este caso, es exactamente lo que dice esta cita, que el espíritu de los demonios irán a los reyes de la tierra y a todo el mundo. Por eso fue que no la comenté antes, porque es lo mismo. O sea, no hay forma. El enemigo con nosotros no podrá. Y por eso es importante que ahora respondamos a esta pregunta. ¿Por qué es tan importante entender la verdad acerca de cómo regresará Cristo, así como el estado de los muertos, para no ser engañados? Es sumamente importante entender que Cristo vendrá con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y así como dice también Mateo capítulo 24 y el versículo 27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Si usted cree que Dios va a venir, Jesús va a venir y solamente es, se vio en China, ahora está en Japón, ahora viene para Norteamérica, no, que se fue para el Caribe. No, mi hermano, Jesucristo no va a venir así. Es que todo ojo le verá, y no es por la televisión, ¿verdad? Porque algunos dirán, sí, pero el enemigo va a transmitirlo por televisión. Sí, quizás la venida del enemigo, la que él va a personificar, porque eso es lo último. Ese es el acto capital que coronará el gran drama del engaño, que el mismo Satanás vendrá y se hará pasar por ser el Cristo. Por eso es importante entender cómo viene Jesús, cuáles son las palabras de Jesús, para no ser engañados, y que los muertos nada saben, como dice la palabra de Dios. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que el espiritismo en los últimos días, esta segunda parte, nos enseñó claramente que habrá señales, que habrá prodigios, pero que eso no es la única razón por la cual creer. Es verdad que Dios hace milagros, es verdad que Dios hace prodigios, pero si una persona solamente enfatiza los milagros y no la obediencia a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos porque una vez más podemos contar con tu presencia. Bendícenos, dirígenos, acompáñanos, oh Dios, para que siempre saquemos este tiempo para ti. Ayúdanos para que esto podamos predicarlo a tiempo y fuera de tiempo, y que ninguno de nosotros sea engañado, porque todos estamos afianzados en la verdad del amor, y el amor no hace mal al prójimo, porque el amor es el cumplimiento de la ley. Ayúdanos, oh Dios, para en estos últimos días tener las características
que obedezcamos los mandamientos de Dios y tengamos la fe de Jesús. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere, con la ayuda de nuestro Dios, el cierre con broche de oro de esta impactante lección, de esta maravillosa lección, la lección número 10, el espiritismo desenmascarado, con el texto a memorizar de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. El mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes a recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. Así como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio Audios de Bendición con Omar Medina. Es bien sencillo, vía WhatsApp 484-838-8989, 484-838-8989. Y también pueden comunicarse al correo electrónico Omar Medina, así como se diría todo pegado, Omar Medina, todo junto, 113@me.com. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay paz. Hay paz.